Mari Compulamien, Mari Compuche, Mari. Mari con Pupi Chiqueche, Puquimelfe, Askin Tulero Tufachi Tragún, Tragubayin Tufachi Taller Astronomía Mapuche Viñelu. Estamos muy felices, estamos muy honrados de tener con nosotros, con nosotras, con nosotres, a la mía Margarita Canío. Margarita Canío es Quimeltuchefe, es profesora, trabaja en la Universidad Católica de Temuco. Ella proviene del territorio Cusaco, ahí en la comuna de Padre Las Casas. Y Margarita Canío es ya una persona muy querida en Ficualmapu, ella ya ha participado con nosotros en algunos talleres. Dio de hecho un taller de astronomía mapuche este año también de manera virtual. El año pasado estuvimos en Angol con Margarita en un taller de cosmovisión en el cual participaron también de muchos territorios. Llegó gente de acá de Imperial, llegó gente de Villarrica, de Temuco, para escuchar el trabajo de Margarita. A la misma Margarita Canío trabaja una metodología que nos ha explicado previamente en otros encuentros que se llama el Tuculpán Zungú. Y el Tuculpán Zungú tiene que ver con la memoria, con un trabajo de rememorar, que tiene dos grandes ámbitos. Por un lado, la Lamien ha trabajado durante muchos años en su investigación con archivos, con documentos que ha recopilado acá en este territorio, pero también en lejanos territorios. La Lamien ha viajado a Europa, a algunas universidades, recopilando información de archivos. Y también ella ha trabajado también por muchos años, porque esto es un trabajo conjunto que hace, en la recopilación de la memoria de los territorios, la memoria de los y las lamiendas. De esta manera ella pediría si puede silenciar su micrófono. Me silenciaron a mí también. Les comentaba este trabajo que hace Margarita, ¿no es cierto?, del Tuculpán Zungú, que por un lado es su trabajo de investigación de archivos y por otro lado es su trabajo de recorrer los territorios, de conversar con los y las Lamien, un trabajo muy largo, o sea, para escribir un libro, para su trabajo de investigación, la Lamien con su equipo de investigación se toman varios años. De hecho, con esta metodología, ella junto con Gabriel Pozo escribieron el libro Huenumapu, que es una de las fuentes principales del taller de hoy, una de las bases sobre la cual vamos a conversar, y que es un libro Guanumapu es un libro sobre astronomía mapuche, cosmología mapuche, que contiene relatos de Lamien de distintas partes del territorio, de las Quemapu, relatos de la cordillera, que recogen un poco este conocimiento milenario del pueblo mapuche en torno al cielo mapuche, cómo cómo ha sido nombrado, cómo son nombrados los astros, pero también su relación con los otros seres, con nosotros, con los seres humanos y con los seres que componen el territorio. Les comento un poco la metodología, cómo vamos a hacer en este taller. Primero, bueno, esta presentación de la Lamien Margarita, hubiésemos querido que todos y todas y todos pudiésemos presentarnos, pero en función de que tengamos más tiempo para poder conversar al final, para que puedan cada uno hacer preguntas a la Lamien, vamos a hacer ahora, a darle el paso a ella para que haga su presentación. Ella tiene un PPT para presentar y les va a hacer, ¿no es cierto?, el taller. Y luego de eso les pediríamos que quienes tengan preguntas o las escriban en el chat o pidan la palabra por el chat y así les podamos dar la palabra para que pueda el técnico de Ficualmapu dar la palabra y pueda activar la pantalla, porque les comento que esto después va a ser pasado a lenguaje de señas chileno, entonces para que quede mejor, ¿no es cierto?, para la relación de la imagen con el audio, con la seña, lo hacemos de esa manera. Así es que dejo con ustedes a nuestra querida Lamien, amiga y hermana Margarita Canío.
Felei. Mari pu ñaña, pu lamien, con pu troquinche, chique chingelu, hueque chingelu, cazoy ftaque chingelu, al kutulelu feulat fachi ngotramkan, fachi tawunmeu, feipeuman en mai comer chpayay, comer longkon tukway, longkon tukway fachi ngotramkan, yemay fachi kuifikimun meu kpalu, fantepu mtekim ngewe ke fulay, welu fan, mlenmu ka palenmu kinye trasumu, feiti antuta sumiñalu pingey feula, feifemu uño ngotramkale tuin fantepu, filple. Muchas gracias, ñaña Ángela, por la presentación. Un saludo para todas, para todos los jóvenes, también si hay niños, Kamrele Ftakeche, decía, como las personas mayores presentes acá en este trabún, a todos. Un cordial saludo, ¿cierto? Y esperando de que este Cuifiquimón, como decía, pueda entrar, pueda quedarse en nuestras memorias también, en nuestro Loncón Tucaín. Antes estaba desaparecido este conocimiento, estaba invisibilizado, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día, porque se acerca un evento también enorme del que se ha hecho bastante eco y por eso también nosotros estamos acá en los distintos espacios y Filgualmapu también ha hecho posible esta conversación para que nuevamente se vuelva a retomar y a darle el valor que se merecen estos conocimientos que han estado presentes, han estado ahí guardados, han estado con miedo de alguna manera también por cómo se toman, ¿cierto? Este quimón. Pero están aquí, están presentes, estamos nuevamente hablando sobre ello y es por eso que también estamos nosotros acá reunidos nuevamente en estos distintos espacios y ahora a través de este trabún virtual. Bueno, dicho esto, quiero pasar a mostrar y a ofrecer también la presentación para que puedan ustedes ahí generar algunas preguntas al final. Yo voy a hablar en términos más bien generales de este quimón, porque por tiempo, ¿cierto? Pero las preguntas espero que se genere esta dinámica de poder hacer un Tramcan más amplio. En primer lugar, acá, si bien hay mucho por hablar, mucho Kimon, hay mucho Ngachamkan en torno al Huenumapu y al Nagmapu, pero en esta ocasión vamos a centrarnos en el eclipse que va a tener Antú, pero entre otros elementos también que acompañan este eclipse de Antú, ¿cierto? Con la idea también de posicionar una astronomía propia, ¿cierto? De acá, desde el territorio, desde Guaymapu, lo que significaría hablar desde el Ngulumapu, pero también hacia el Puelmapu, o sea, el territorio Guaymapu, no solamente vernos acá en Temuco o en esa franja que se muestra, ¿cierto?, donde va a ocurrir el eclipse, sino acá en Guaymapu, más allá de las fronteras geopolíticas, ¿ya? Ese es un punto importante. Siendo así entonces, partiendo acá también desde esta imagen que se ve en pantalla, este Quimón sobre astronomía parte, ¿cierto?, de retomando o rememorando la oralidad, las narraciones en torno a cómo se concebía antiguamente y cómo eso ha prevalecido hasta el día de hoy. Entonces acá tenemos una primera cosa, hay un Tuculpanzungú, como decía anteriormente la ñaña Ángela, esto de rememorar lo que ocurrió en el pasado y cómo eso hasta el día de hoy también permanece en nuestra memoria, ¿ya? Cómo ese pasado también determina el presente y también cómo nos preparamos para el futuro. ¿Ya? Entonces acá, en esta imagen,
por supuesto, se representa en esta ilustración hecho por Ramón Daza, el artista visual, que elaboró esta imagen a base de los relatos, ¿cierto? Que aparece también contenida en este libro, que después podemos hablar un poco más sobre ello. Sobre constelaciones, ¿cierto? Todo lo que hay en el Huenumapu, constelaciones y cómo se representan esas constelaciones a través de las Huanglén o los Huanglén. Otro punto importante es que vamos a hablar, ¿cierto?, de Huenumapu, el cielo mapuche, ¿cierto? Vamos a decir cielo mapuche, ¿ya? Considerando que estamos en el territorio mapuche. Entonces, Huenumapu, como esta tierra de arriba, que tiene una gran variedad, ¿cierto?, de elementos, un montón de elementos que están muy, muy bien descritas y contenidas también en el libro, ¿ya? De los astros, ¿cierto?, que podemos ver a simple vista, también de otros seres, ya que a ojos de persona mapuche más sensible, también son seres y están en un espacio, ¿cierto? Y ese espacio, en ese espacio también forman lo que es el conocimiento propio mapuche. Y ese conocimiento lo vamos a visualizar de manera, digamos, metodológico también y de cómo se reflexiona, ¿cierto? En el ámbito más bien, podríamos decir, teórico, pero que responde desde la base o la base mapuche, que sería lo cosmológico y también ontológico, ¿ya? Propia del pueblo. Cosmológico como esta idea de que todo, ¿cierto? Todo dependemos o nos relacionamos con lo que existe en el espacio, en el universo. Entonces tenemos un Huenumapu, que es el mundo de arriba, que está relacionado con Nagmapu, que es el mundo de acá, el mundo terrestre, el mundo de abajo, y eso es lo que conforma un cosmos, ¿cierto? Un todo, ¿ya? Quiñé, un itrofilmongen, se puede decir también, desde el punto de vista de la lengua mapuche, un com, itrofilmongen, un cosmo total de mapuche. Entonces, desde ahí entonces existe como esta intervinculación, ¿cierto? Que está la naturaleza, está la cultura como expresión en los de las distintas ceremonias, rituales, en la convivencia diaria, cotidiana, ¿cierto? Y eso es lo que hace sociedad en el fondo. Entonces, este es Huenumapu y, por supuesto, cuando empezamos ya a segmentar ese kimón de Huenumapu y hablamos también específicamente de Nagmapu, entonces en Nagmapu vamos a encontrar todo un ecosistema, ¿cierto?, donde están las aguas, que también va a depender de este Huenumapu o de elementos que hay en el Huenumapu, de los bosques, ¿cierto?, los cerros, montañas y también volcanes. Me refiero cuando hablo de agua, bosque, cerro, están estos astros, ya lo que hay, el monien que hay en el Huenumapu está Cuyen, ¿cierto? Que dependemos mucho de cada etapa de ella. Entonces, en ese sentido, entonces, tenemos esa interrelación. Entonces, así Huenumapu ya implica todos los astros visibles, ¿cierto? A simple vista. Entonces, ahí vamos a encontrar a Cuyen, a Antú, por ejemplo, a Huiñelfe, a Quetzalhuanglén y a Yepun en esa idea de planeta. La estrella y constelación, entonces vamos a encontrar acá a Pononchoique, ¿cierto? A Lucay, que son la Cruz del Sur y las boleadoras. Vamos a encontrar a Luguán, que es el Guanaco, ¿cierto? La constelación del Guanaco, al Ricupchulque, que es la constelación de la corona austral en este caso, como el cuero estacado, cuero seco, a Manque, también otra constelación, y más actual también el Charin Mansun, que son la yunta de bueyes. Y así, otros también, otras estrellas y constelaciones como por ejemplo, que sería el Hueluichao, que comúnmente conocida como las Tres Marías, y las otras tres estrellas, Hueluichao como estas dos que uno tiran para allá, otras para acá, y que en la diapositiva inicial estaban ahí plasmados, ¿cierto? Y Ngaupoñi, que son las Pléyades, ¿cierto? Esta estrellita amontonada.
Entonces todo eso está contenido en el bueno, ¿cierto? Está arriba, lo podemos observar y está en nuestras cabezas. Y todo ello también, por supuesto, tienen un conocimiento espiritual, ¿cierto? Ceremonial, que son rememoradas, recordadas en cada espacio, ¿cierto? En cada territorio, de acuerdo también a cada ceremonia que se realiza en momentos o en tiempos específicos o en época específica, ¿ya? Por ejemplo, en este caso acá es importante recalcar que Huelhuichao y Ngaupoñi y Huiñelfe y Antú ya son rememoradas en cada 21 al 24 de junio de cada año, ¿cierto? Que es donde comienza o se inicia el año propio mapuche, el año nuevo, el Huechipantu o Huiñonantú, Huiñochipanantú también, como se le conoce, ¿cierto? Entonces, todo eso es posible, ¿cierto? Observarlo a simple vista, todos estos fenómenos astronómicos, y es lo que también determina en la vida o cómo se configura, en este caso, el pueblo o la sociedad mapuche. Y acá tenemos entonces en esta ilustración también representada como esa interrelación, ese como núcleo, ¿ya? Como que nosotros dependemos de lo que está arriba y de lo que está arriba también depende de lo que está aquí abajo en el mapa. Y en esa relación entonces encontramos cierto Mapú, como acá la tierra, Nagmapú, Lafken, Leufu, ¿cierto? Los Aliwen, como los árboles, los volcanes también como los Pillañ o Seguñ, ¿cierto? Y ahí entonces comenzamos a subir hacia arriba también para tener esa relación como por ejemplo con Cuyen, Huñelfe, Huanglen, ¿cierto? Las Huanglen y Ante. Entonces, todo eso tiene un orden, ¿cierto? Tiene una lógica, no debiera nombrarse de manera desordenada, no es que primero se nombre lo de arriba en este espacio, en estos momentos ceremoniales, sino que primero tenemos que conocer todo lo que hay aquí abajo, entonces para conocer también y nombrar lo que hay arriba. Entonces todo eso es lo que está normado y es lo que la gente también llama como Azmapu, ¿cierto? Como todo tiene su orden. Y entonces, en ese sentido, cuando hablamos de eclipse específicamente, no podemos hablar solo de eclipse solar y que va a ocurrir solo el día en que va a ocurrir, ¿ya? Sino que hay una cuestión previa, hay una observación previa, hay una lectura previa, que los antiguos principalmente tenían mucha más claridad que ahora la nueva generación, ¿cierto? Y eso producto, como ya se ha dicho también anteriormente, y también lo he dicho en otras presentaciones, pero producto de este proceso histórico también, donde se ha perdido mucho este Kimon, y que hoy en día estamos en la etapa, ¿cierto?, de reivindicar, de reconfigurar, entonces todo eso que se estaba dejando de lado. Y entonces, en ese sentido, tenemos que mirar, observar, por sobre todo, a Anteu Aquillén también como par, como dual, en este fenómeno que ocurre en muy pocas ocasiones como el eclipse. Pero antes, para también clarificar, cuando hablamos del cambio de ciclo, ¿cierto? Y ahí cuando no solamente la importancia está en el Sol, en ese cambio de ciclo, sino en las constelaciones y en la Luna, en la estrella. Entonces acá, por ejemplo, en este mapa, que puede ser difícil de entender, nos ofrece un poco para visualizar y decir de que de junio a junio ocurre este fenómeno, ¿cierto? Donde Antú está muy en el norte, ¿cierto? Y Coyen, que está representado de color negrito, está muy en el sureste, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en junio lo que ocurre es que el sol vuelve a esta parte del territorio, ¿cierto? Acá, al lado este, al cono sur, como se dice también, y que su encuentro
con Cuyen, que cuando van girando, ¿cierto? Se encuentran más cercanos o alineados, ¿cierto? En el mismo círculo, en la misma línea, en el mes de septiembre y en el mes de marzo. ¿Ya? Entonces, esta figura que está constantemente así, de que en un junio de cualquier año, ¿cierto? Cuyen va a estar muy acá en el sur y Antú va a estar muy en el norte. Entonces, a medida que llegue el 24, entonces Antú vuelve, y ahí empiezan a hacer ese ciclo, ¿cierto? Que viene y va todo el tiempo. Y también a la vez se encuentran siempre cara a cara cuando uno viene saliendo y el otro va entrando por el oeste, por el Lafken Mapu, y otro saliendo por el Puel Mapu, ¿cierto? Entonces, por eso es importante también visualizar acá que me refiero a eso, ¿no? A eso, cuando, por ejemplo, Cuyen saliendo por el este, ya por el Puel Mapu, y Antú entrando por el Lafken Mapu. Entonces, todo este fenómeno es importante observarlo porque es un fenómeno natural que ocurre y que nos indica también clima, nos indica si según el color, qué fenómeno, qué suceso puede ocurrir, si va a ser más o menos lluvioso, sequía y eso. Y entonces, a la vez, cada uno, tanto Antú como Cuyen, tiene también su eclipse, ¿ya? Ya ahí tenemos a Cuyen, ¿cierto? Tiene su eclipse. Pero también a la vez que Cuyen, para la zona Lafkenche, por ejemplo, tiene su relación con actividades cotidianas también, al igual que Antú y otras constelaciones, ¿ya? Entonces, por eso es importante la observación entonces de Cuyen según su color, ¿ya? Según su color. Y en ese sentido, un poco para también entender eso, es importante revisar entonces estas memorias, ya este Tkulpan Sungu, este Wiñokintun Sungu, sobre estos fenómenos, estos eventos que ocurren hoy que tenemos a nuestro alrededor. Entonces dice, existe la luna y en ella se reconoce cuando las cosas van a ir mal. Si se observa y su color está como si se quemara, no sé cómo va a ir el año. Eso pasa cuando se producirá un antetripantu, como que la luna está con fuego, como si se estuviese quemando. Se parece al sol. Entonces cuando se presenta eso hay que fijarse bien y ver cómo van a estar las cosas. Antetripantu, dicen los mapuches, eso es que no va a llover, no crece el trigo en el antetripantu, ¿ya? Esto se dijo en el 2010, ¿cierto? Y claro, y ahí entonces hay que pensar y considerar este relato en la tarea que cada uno debe hacer de observar, esa tarea de observar. ¿Cómo está la luna? Su color, si en el círculo tiene alguna luminosidad especial, todo eso entonces es posible visualizarlo. Y todo eso nos ayuda entonces también a adelantarnos a los eventos que puedan venir. Pues eso es lo que nos está diciendo en el fondo, que es lo que se había perdido también mucho. Y si, claro, no lo compartimos y no lo practicamos, entonces también puede llegar a perderse, ¿ya? Por eso es importante entonces hablar de una astronomía mapuche y que se pueda posicionar también en los distintos espacios. ¿Ya? Se hace de vital importancia eso. Entonces, acá tenemos también un ejemplo un poco más claro de cuando se refiere a Lamien Alejandro, el Cesare Alejandro Yema acá, de la luna, ¿cierto?, roja o más blanca, más amarilla. Entonces, cuando ocurren los eclipses de luna, es importante ver su color, ¿ya? Y así contrastarlo también con el próximo eclipse que vendría, que sería la del Sol, ¿ya? Entonces, este año también hubo otro eclipse, este año, de luna, ¿cierto? Y ocurrió hace muy poco. No fue un eclipse total, pero
ayuda, por supuesto, porque aquí el tema de la totalidad, del tiempo, en cuanto se demora, como lo verían los científicos astronómicos o astrónomos en este caso, no importa mucho eso, el tiempo, sino el qué es lo que ocurre en el fenómeno, ¿cierto? Con el fenómeno de la luna, la característica que adquiere. Porque el tiempo es relativo también para las personas, porque puede durar muy poco, pero puede decir mucho, como puede durar harto y si no entendemos lo que está pasando, lo que quiere señalarnos ese fenómeno, entonces no vale mucho lo que dure, ¿ya? Entonces, cuando ocurren estos fenómenos de eclipse de luna, también está muy de la mano, muy relacionado con lo que pasa cuando hay eclipse de sol. Entonces acá, cuando hay un eclipse lunar, ¿ya? La gente, como se muestra acá en la ilustración, es que tiende la gente lo primero a hacer rogativa, ¿ya? Hacer guiñatún, guiñupún, ya, porque no se sabe qué es lo que puede ocurrir, de que va a ocurrir algún evento, sí, por lo menos eso es lo que la gente dice que siempre vienen acompañados de algún suceso que no nos favorece mucho a nosotros las personas a veces, por eso es importante estar también al día o estar en armonía con lo que tenemos, con lo que nos rodea. ¿Ya? Ese es un llamado también de alguna manera de todo este ñen, de todo este nehuen, en nuestro comportamiento. ¿Ya? Entonces por eso es importante hacer rogativa, darle nehuen a Keyen y también pedirle que no nos suceda nada que sea tan grave. ¿Ya? Ahora, ¿por qué existe como este temor, cierto? La pregunta, ¿por qué existe ese temor de que Cuyen y Antú, y acá tenemos a Cuyen también, le ocurra ese eclipse? Entonces, si leemos acá este relato, ya el por qué, ¿cierto? Dice entonces, Juan tenía acá, un familiar muy cercano mío, ¿cierto? En su relato también que alcanzó a vivir un eclipse, que lo tiene en memoria, sí, a veces un poco, no con los lujos y detalles tal vez que quisieran otras personas, pero de que él vivió el fenómeno, entonces nos hace pensar del por qué está el temor. Entonces dice, entonces, si más o menos dentro de un año pasa un terremoto, un temblor, ahí uno dice fue por el eclipse. Algo malo va a pasar, dicen, algo malo, no se sabe qué puede ser. Puede ser un terremoto, erupción o guerra, en fin, pero algo, o sea, anuncia algo, dicen. Va a pasar dentro de un par de años, un año o antes. Yo miraba igual, dice, igual estaba asustado, pero miraba. Es un susto grande que pasamos, yo también pasé por eso. Igual la mamá tenía miedo, nosotros igual, y no se sabía qué pasaba. Ahí empezaban las lamentaciones, ¿ya? Claro, las lamentaciones en tono así como de pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, el por qué este temor es porque justamente en otros acontecimientos de eclipse anteriores, de lo que está registrado en la memoria, ¿cierto? En el relato, es que venían justamente acompañados de eventos naturales, de catástrofes o eventos naturales como dice acá, terremotos. Y entonces, por eso la gente también se asusta cuando hay eventos así, ¿ya? Porque son cambios fuertes, donde si lo vemos como una renovación, es que una renovación que puede ser muy, muy, muy fuerte si nosotros no sabemos enfrentarlo. Y acá también muy bien también lo relata Clementina Neculfilu del Love Chuquiyiwin, del Waisuf o del Puel Mapu, pero más hacia el Waisuf Mapu de la cordillera, Junín de los Andes, dice, hubo un Puniquillén, la luna también oscureció cuando estaba casi por completo oscurecida, así un poquitito faltaba para que se oscureciera por completo. En ese momento salió mi abuelita fallecida, hizo rogativa en la noche
y como a eso de las 4 de la madrugada, como a esa hora se levantó mi abuelita y dijo, se está oscureciendo la luna, levántense, nos hizo levantar a todos y salir afuera, se arrodilló e hizo rogativa. Entonces, en este relato también, que es mucho más extenso, dice que en ese tiempo se escuchó, porque ellos no alcanzaron a vivir el terremoto del 60, pero que estaba también asociado a algún hecho que ocurrió después. Por eso ella lo rememoraba muy bien. Tanto estos dos relatos hablan justamente relacionado a un eclipse de luna que hubo en el año 60, ¿cierto? Entonces, por eso se asoció el terremoto después del año 60, en mayo del año 60. Y por eso es importante, ¿cierto?, tener en cuenta esta experiencia que vivió la gente mayor, ¿ya? Porque no son inventos en el fondo, no es una superstición, no es que se diga, no, si deben estar hablando porque creen que pasó así, no es que crean, sino que ellos lo vivieron. Entonces, en ese sentido, por eso la luna tiene alguna denominación, tanto el sol también, como dice acá Languyen, ya aquí sí se habla de Languyen, como que la luna es la que se afecta acá, y Malón y Takuyen, como la luna que vienen a taparla, a golpearla, y Punikuyen como luna que se oscurece, y Sumsum y Takuyen, luna que se oscurece lentamente. Y claro, estas denominaciones, algunas son características que tiene la luna al momento de estar, de que le está ocurriendo el fenómeno de eclipse, ¿cierto? Pero esas de Lankuyen y Malunkuyen son las que justamente nos indican así como sucesos, eventos posteriores, ¿ya? Porque es claro, es justamente el fenómeno en sí es que hace que haya un cambio, se produce un cambio con esto de que le hagan malón, ¿ya? De que tenga una lucha en un momento, ¿cierto? En un momento determinado, ¿cierto? En un tiempo determinado. Y eso de que muere, no en el sentido físico, sino en el sentido también abstracto, simbólico, de que muere, ¿ya? Eso es un poco lo que la gente nos quiso, ¿cierto?, dar a entender con su relato, cuando hablaban de fenómenos posteriores, ¿ya? Que no solamente a estos astros le ocurre ese momento de estar oscurecido, o de tener su malón, o de tener su lan, o su layelun, ¿ya? O su min, su oscurecimiento, sino que también eso nos pasa después a nosotros como consecuencia, como una cadena de eventos. Y entonces, por eso es importante, así, considerando esto, ya considerando todos los otros elementos de qué es lo que también nos manifiesta las estrellas y constelaciones, cuando yo hablaba delante de una estrella, que en este sentido conocido, en el sentido del conocimiento astronómico, conocido como planeta, ¿cierto? Hablaba de Guñelfe, de Yepun y de Chalhuanglen. Entonces, todo ello es importante también observarlas, porque ellos también nos predicen que viene un fenómeno un poco más grande en relación a lo que está en el bueno mapa. Y entonces así uno puede tener también ya alguna posible lectura de un eclipse de sol, ¿ya? Y ahí también, cuando viene un eclipse de sol, cuando viene este fenómeno que justamente es mucho más notorio, ¿cierto? Porque ocurre en el día donde toda la gente está pendiente, haciendo sus actividades cotidianas tal vez, y de pronto comienza a oscurecerse. Y ahí también, por supuesto, que la reacción es mucho más exaltada tal vez, y hay más preocupación, ¿cierto? De esto que está pasando. Y también, por supuesto, se tiende a hacer rogativa. Porque también acá, como lo dice el relato, un eclipse de sol lleva también a otro evento, así como la luna, ambas, porque ambas tienen su eclipse.
Y entonces dice este relato en relación allá específicamente al eclipse de sol, dice, cuando aparece para alumbrar a sus hijos e hijas, el Antrey, el sol, también le pasa eso, también tiene su eclipse. Si le ganan la tierra, va a estar muy mal. La gente va a pasar una muy mala vivencia, va a pasar por susto. La tierra estará con escasez y la gente no encontrará cosas para vivir. No sabe qué camino tomar, le tapan su camino. Ese conocimiento tengo en mi memoria, dice la ñaña Juanita Beltrán ahí. Claro, porque si uno piensa, ¿cierto?, lo que significa que el sol se oscurezca en un momento, y ese momento muchas veces tiende a ser eterno si uno no mira el reloj, así no está con el reloj pendiente o con el celular mirando. Como lo fue el terremoto, por ejemplo, del 2010, que la gente que lo vivió, y siempre dicen esto de que 3 minutos fueron eternos. Entonces imagínense que el sol en un oscurecimiento total debe observarse o debe percibirse como algo eterno. O sea, 2 minutos que según los astrónomos dicen que dura un eclipse total, 2 minutos y algo más, o que puede llegar a durar hasta 7 minutos. En esos 7 minutos, por supuesto que pueden, o 7 minutos, 2 minutos 9, 2 minutos 8 o 1 minuto 59, ocurren muchas cosas. Es 1 minuto y tanto si uno quiere medir, ser más específico, en que el sol, ¿cierto?, no tira su energía a la Tierra. ¿Ya? Este Antú, ¿cierto? Este Anturey, como dice la ñaña acá, no tira su Nehuen a Mapu, que Mapu depende, ¿cierto?, de ese Nehuen que tiene Antú. Por supuesto, entonces, esto genera, ¿cierto?, o desencadena una serie de eventos que obviamente tiene consecuencias más bien desfavorables, pues, no solamente en las personas, sino también en los animales, en las plantas, en las aves. Entonces aquí haciendo un paréntesis, esto la gente antigua, la gente de los taquiché, ya que tenían mucho más en su entorno, lo tenía más claro. Entonces, si ellos solo con esta observación, ¿cierto?, sistemática y a simple vista, tenían claridad de esto, ¿cómo no hacerle caso? ¿Cierto? ¿Cómo no hacerle caso? Y ellos ya tienen la experiencia también. Entonces, cuando hablas del paréntesis recién, haciendo paréntesis, en la noticia ahora ha estado apareciendo, pero no muy repetidamente, pero salió el otro día ahí en uno de los noticieros diciendo que un grupo de científicos chilenos, ¿cierto?, van a estudiar por primera vez las consecuencias de un eclipse de sol, ¿cierto?, en la Tierra. Entonces, me parece bien, me parece muy excelente, porque eso también ayudaría, ¿cierto?, a entender entonces lo que la gente mapuche y de los pueblos originarios en general que saben de estos eventos, que han vivido eventos y que han escuchado de los abuelos y de las abuelas de estos eventos, de lo que ocurre después, a tener un soporte esperando, ¿cierto?, que sea más creíble también, porque claro, todo se comprueba acá, ¿cierto?, en el mundo científico, lamentablemente. Entonces, de ese paréntesis quería hablar, de que está, o sea, los relatos están, los relatos nos dicen algo, la memoria y vivencia de la gente mapuche antigua están. Solo que falta, me parece, reflexionar y considerarlos más en nuestro quehacer ahora a futuro, como mapuche y no mapuche también. Acá otro relato también, siguiendo como el relato anterior de este mismo justamente eclipse y de lo que más adelante también nos va a contar otra ñaña, dice, de repente empieza, y ahí se avisan unos con otros, empieza a oscurecerse, ¿cierto?, y se avisan unos con otros, y miren, dice, ahí están todos calladitos, algunos están orando o haciendo un yatún, ¿cierto? Entonces, chamunechen, chemchilcuimu, chemsungu chimliay, neun montumain, chemsungu chimliay cantu, tuntepuchi, chumaichi, afai chiche. Entonces al día siguiente se juntan y hacen una conversación, comentan que se produjo el eclipse y hay lamentaciones nomás.
por lo menos una semana, ¿cierto? Se acuerdan de eso. Y cuando se encuentra la gente, lo primero que se conversa es eso, lo que pasó ahí. Y entonces justamente eso es lo que se espera también ahora, ¿cierto? De ser un poco más sensible frente a este eclipse que se acerca. Que esté lloviendo o no esté lloviendo, va a ocurrir sí o sí. Y de que va a oscurecer, también va a oscurecer. O sea, eso no es una cuestión que nosotros vayamos a decir, o vayamos a evitarlo, o a decir, a evitar que esté lloviendo en un lado, sino que va a ocurrir el fenómeno, si ya está, lo tenemos ahí. Al no ser que realmente ocurran otros fenómenos como mucho más fuertes, entonces pueden ocurrir otras cosas, ¿cierto? Entonces, como les decía, sí, el grupo de científicos chilenos que ahora quiere hacer el estudio de las consecuencias que vayan a tener estos eclipses, entonces la gente ya tiene una explicación previa de lo que ocurrió ya en eclipses anteriores, y eso es lo que se pretende también acá poner en valor. Ahora, o sea, y en todo el espacio, como le dije delante, o sea, de nosotros mismos también, de tener más conciencia de estos fenómenos, ¿ya? Otro relato que dice también hubo un eclipse de sol, dice acá, dejó de iluminar, gritaban los pajaritos. Este eclipse también está relacionado con me refiero relacionado en la época en que ocurrió. Entonces también hubo un eclipse de sol, dejó de iluminar, gritaban los pajaritos, los animales gritaban, las vacas, los caballos relinchaban, las vacas bramaban, las ovejas balaban, las cabras, todos gritaron cuando se oscureció el sol. Nada de nada se iluminaba cuando oscureció, entonces solo con la caña de coligüe, ¿cierto? Se alumbraba. Hicieron fuego afuera de la casa para hacer el sumulcán, ya sumulcán también como hablar o hacer rogativa, ¿cierto? Con un canto que se llama compén, que es un canto específico que se hace en territorio específico, ¿ya? Un canto sagrado también. Sacaron comida, ese tabaco para hacer la rogativa y alumbraron con caña de coligüe cuando todo se oscureció. Ya, al evento a que se refieren estas dos personas, y sobre todo acá la ñaña Clementina, se refiere al eclipse que hubo para el año 63, ¿ya? Ahí sacando los cálculos, las cuentas, se refiere a eso. Y claro, justamente sí, coincidimos, por ejemplo, que en el año 60 hubo un Lan Kuyen, un Malón Kuyen, el 62 también ocurrió lo mismo, ¿cierto? En ambas, entonces, se emparejaron en sus fenómenos, ¿ya? No, tampoco estuvieron muy alejados en los tiempos. Entonces, estos fenómenos ocurren, solo que, al parecer, la gente común y silvestre a veces que no somos sensibles a todos estos fenómenos que están ocurriendo. Y hay gente que lo ha vivido, y entonces ahí falta también un poco profundizar más. Igual, para lo mismo, ¿cierto? Dice, por lo menos acá dentro de lo que se pudo recoger en el libro, como concepto también acá, malonita ante, ¿cierto? Puni ante, sumsumita ante. ¿Ya? Pero así también han ido apareciendo otras palabras que ahora último se han estado relevando con todo esto de que viene, con todo este evento que viene del eclipse de sol, y que se ha puesto como por sobre todo y como una palabra ya más estándar, la idea del Lanant. En el eclipse de luna aparece mucho más contenida, por lo menos en el libro, la idea del Lanant. Aquí apareció ahora último también bastante esa idea del Lanant como fenómeno también, desde el punto de vista de la lengua mapuche. Y cada uno, por supuesto, como dije en toda esta presentación, tiene un significado, ¿cierto? Tiene una explicación o una característica, ¿cierto? Que nos lleva entonces a tener esta precaución y el cuidado y el respeto que se debe tener con estos eventos. Eso es en cuanto, digamos, a lo que son los fenómenos de eclipse específicos, ¿cierto? De luna y de sol, Antu y Cuyen.
y que por supuesto no hay que mirarlo alejado de las otras constelaciones que están en el cielo, en Huenumapu, y también de fenómenos que están ocurriendo acá en el entorno, en el Nagmapu, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el año pasado se floreció en algunos territorios el clanto y en otros territorios se secó el colibrí. Esos eventos, por supuesto, que, o ese fenómeno también natural que ocurrió el año pasado, hubo como una relación también, hubo gente que hizo la relación con el eclipse que se pudo ver en el norte, ¿ya? Entonces, por eso hay una correlación de estos eventos, ¿ya? Eso sería como en cuanto a, digamos, al Huenumapu, Kimán en general, si hay preguntas, y eso lo podemos ir haciendo también ahora. Ñaña, Ángela, que está ahí, me parece, al pendiente con este Ingramcan. Ay, Ñaña, Fey Muten. Deben haber muchas preguntas solamente que la podemos ahí compartir. Bien, entonces ahora, sí, todas las lamien, los lamien que están, que tengan alguna pregunta, alguna consulta, algo que compartir acá en el Tragún, si quieren pueden escribirlo en el chat o pueden pedir la palabra si es que quieren activar sus micrófonos y preguntar directamente. Voy a revisar. Bueno, en principio, la misma Margarita desde Ficualmapu le agradecemos que nos comparta este trabajo de años que usted ha realizado en torno al Mapuche Quimum del Huenumapu Quimum. Esperamos acá si hay alguna consulta. Acá Yasmín pregunta, Ñaña, ¿cuál es el Cuchal Wanglen? Ay, sí. Iba a pedir que me activaran el micrófono, pero no me estaban escuchando. El Cuchal Wanglen, a ver, voy a tratar de buscarlo. El Cuchal Wanglen literalmente, ¿cierto? Significa estrella de fuego. A ver si lo encuentro por acá como imagen. Es, del punto de vista astronómico, es el planeta Marte, ¿ya? Claro, ¿cuánto se llama la astronomía? Dice que el planeta Marte es rojo, ¿cierto? Y claro, la gente dentro de su observación, como decía la presentación, a simple vista, lo percibe también de color rojo. Y eso es así. Ahora último se ha estado viendo, de hecho, a la medianoche ya está como en el cenit, ha avanzado bastante y muy visible, muy nítido, muy rojo. Más rojo de lo normal. En alguna época dice los relatos por acá, ¿ya? Así que es el Wanglen, el planeta Marte, si uno lo quiere relacionar con la astronomía occidental. Ctral le dicen porque se ve de color rojo y porque, como también dice un relato acá de Ramón Naupa, de allá del Alto Biobío, dice que cuando aparece es porque también anuncia algún evento relacionado a algo más seco o más caluroso, ¿ya? O algo así como asociado al color, y que está relacionado con ese color que puede ser como sequía, ya puede ser enfermedad también, o como justamente puede ser oscurecerse el sol, ¿ya? Sí. Voy a mientras tanto terminar de buscar acá el... Sí, me comentan que la Lamien, Claudia Urbina pide la palabra. Si la Lamien activa su micrófono. Mari Lamien, quería agradecer el espacio y preguntar por básicamente qué recomendaría usted como
que nosotros pudiéramos observar, porque de lo que yo estoy entendiendo de los relatos y de este Nuntram, es también de alguna manera ayudarnos a comprender y generar quizás nuestras propias observaciones. Y por lo mismo que recomienda usted, tanto en este periodo previo y post, como para ir recordando, fortaleciendo ese conocimiento también. Eso. Feliz. Sí, yo creo que una primera recomendación, bueno, sobre todo en este contexto de pandemia, porque yo creo que si no hubiera estado la pandemia, la gente estaría muy desbordada, yo creo. Tengo esa sensación. Cuidarse, o sea, cuidar también a la familia, y yo creo que la instancia es el momento de poder compartir con la familia, de tener a la familia al lado y de compartir en la sensación, en lo que se va a sentir o lo que se puede sentir, por un lado, ¿cierto? Pero aquí también lo más importante es tratar de observar qué es lo que ocurre con nuestro entorno. ¿Ya? Por ejemplo, acá en el relato específico que mostré acá, no lo dijeron en esa ocasión, pero ahora último que yo he vuelto a conversar con mi familia, por ejemplo, cuando se acuerdan, dicen que en uno de esos eclipses, después de que ocurrió, o al rato siguiente, vino un viento frío, ya se sintió un viento, por lo menos decía que ellos lo sintieron. Y así como que ese viento hizo que los árboles se movieran, y fue como que bajó la temperatura, ¿ya? Y ahí dice que rápidamente como que el día pasó muy rápido, o sea, muy rápido, ¿ya? El día pasó muy rápido, se oscureció más temprano de lo normal. Entonces, claro, si ocurrió ese fenómeno en ese tiempo, entonces también es aquí importante justamente observar esos comportamientos, qué es lo que pasa después en ese momento del eclipse, por un lado con nosotros, ya, con los otros seres que están alrededor, las aves, los animales, con las plantas, a ver qué comportamiento tienen en el momento, pero también después, o sea, a la larga. Yo creo que eso es importante, que pudieran considerar esta vez, y tenerlo registrado, no solamente tal vez en la escritura, sino en la memoria, porque igual yo creo que es importante como reescribir esta sensación, esta experiencia. Pero es bueno justamente mantenerlo en el recuerdo, en la memoria, porque de ese modo también va a servir a las futuras generaciones para que ya sepan y tengan también un conocimiento previo a lo que ocurre cuando hay un fenómeno así. ¿Va a sanar enfermedades o va a agravar enfermedades el eclipse? Todo eso es importante observarlo, ¿ya? Esto lo digo también porque he escuchado un relato último que puede generar algunos cambios importantes, ¿ya? Desde el punto de vista de la salud, este eclipse. Eso por un lado, ¿cierto? Y aprender, por supuesto. Mañum Ñaña, muchas gracias. Feliz. Feley Lamien. Voy a leer dos comentarios, una pregunta y un comentario que están relacionados los dos, y también con lo que decía usted anteriormente. Dice, Daniela dice, Mari Lamien, Mañum, por lo que nos comparten, hasta ahora vengo escuchando atentamente los relatos. En su mayoría se hacen rogativa y guiñatún. Quisiera saber si se puede hacer rogativa al aire libre. Y Lamien Rosendo pregunta, ¿qué se recomienda hacer en el momento del eclipse? Peñaña. Ya, feliz. Sí, mire, ambas, como entre comentario y pregunta, por lo menos lo que nos dicen los relatos, y lo más probable es que las y los machis van a hacer esto también. Se puede hacer rogativa al aire libre. De hecho, la gente, según lo que nos han relatado, lo han hecho en esos eventos que poco
relato se tiene. O sea, yo creo que falta profundizar mucho más sobre este suceso en específico. Sobre todo con la gente mayor, con aquellas personas que ya tienen sobre 80 años. Yo estoy segura que ellos tienen mucho más, mucha otra información más en torno a este evento. Entonces se puede hacer rogativa, y de hecho la gente lo dice también en su relato, de que se hace rogativa, ¿cierto? Una de las cosas, tantas cosas que se puede hacer, porque no también en ese momento se puede estar tomando mate, pero estar tranquilo. Yo creo que eso es importante, no entrar en la desesperación, porque ahora último, conversando también con mi familia, decía que en ese momento yo, como habían escuchado algo de eso, pero no lo habían vivido, entonces es distinto cuando se vive. Entonces ya, en ese momento yo creo que hay que estar tranquilo, porque no va a pasar nada malo, por lo menos en el momento, sino que lo que viene después, es una cosa que sucede después. Entonces, en ese momento, por eso es importante esa rogativa, para que justamente lo que venga después, posteriormente, no sea más grave quizás de lo que se puede esperar de ese gran cambio que está sufriendo o que está viviendo nuestro antiguo. Entonces sí, se hacen rogativas. Si por ejemplo hay una de las ñañas dice que se hacen tabaco, por lo menos ellos en su territorio hacen rogativas con este tabaco, se refiere al tabaco antiguo, que me parece que en Chiloé todavía se trabaja ese tabaco acá, nativo, ¿cierto? De esa hojita de tabaco. Porque antiguamente se usaba para rogativa, ahora se usa para otros fines, ¿no? Como más de quitar la ansiedad, dicen, pero antiguamente con eso se hacían rogativas. ¿Ya? Eso del humo, ¿cierto? Que también ahí hay relatos cosmológico y cosmogónico también del por qué se hace rogativa con humo, ¿ya? Entonces, para que sepa el cierto bueno, lo que está en el Huenu Mapu, sepa que nosotros estamos acá y que no lo hemos olvidado. Entonces, es como una de las explicaciones que la gente tiene cuando se habla de eso, por qué hay que hacer pufar, como dicen algunos, hay que hacer guillato. Bien. Voy a leer acá un comentario, la misma Rarita. La mina Andrea dice, muchas gracias por el taller. Quisiera saber si había pasado en otro tiempo 2 eclipses de sol en un lapsus de tiempo tan corto como lo que está sucediendo ahora. Y también me entra la duda con Cutral Wanglen, que este año se ha hecho muy visible. No sé si por estar en el encierro me he ido fijando más en el cielo, pero creo que Cutral Wanglen no se veía con la potencia que se ha visto este año. ¿Habrán testimonios de relatos antiguos de estos fenómenos? Gracias por compartir, cariños. Se me fue la primera pregunta, ñaña. Ya, pero voy a responder la del Cutral Wanglen y después podemos retomar la otra. La de Cutral Wanglen, sí, pues hay relatos. De hecho, como le decía, hay un relato de uno de los relatos, Ramón Naupa, y otro relato también de un lamien de allá del lado del Pueblo Mapu, que hablan de que cuando es muy visible Cutral Wanglen, es que justamente nos alerta de que viene un evento, ¿ya? Algún evento, puede ser aquí en el Nang Mapu o también en el Huenu Mapu, ¿ya? Por eso le llaman Cutral Wanglen, ¿ya? Porque el Cutral anuncia algo. Y por eso es importante también, dice en esos relatos, hacer rogativa en el fuego, ¿ya? Porque está relacionado con el fuego. Entonces es importante decirle al fuego, a Chuñoihue, que escuche la rogativa, porque con el humo, ¿cierto? Hay contacto, por eso el Cutral también es importante. Una, porque es la que lleva mensaje a través del humo al Huenu Mapu, y otra porque en este caso Cutral Wanglen, de esa estrella de fuego, es que anuncia eventos, ya anuncia, ¿cómo le llaman eso? Son los que pronostican o predicen eventos, como le dicen en mi caso. La otra pregunta, ñaña, era en relación a... Sobre si, si había pasado en otro tiempo 2 eclipses los dos eventos de seguidos. sol. Sí, por lo menos acá no se ha hablado de 2 eclipses seguidos, por ejemplo, de Antú, ¿ya? Como le dije,
al parecer sí está registrado en la memoria y en la experiencia del evento de eclipse de Coyen y de Antu. O sea, de ambos, pero de ellos dos que son distintos, ¿cierto? Pero no de Antu 2 veces seguido. Porque, por ejemplo, lo que ocurrió el año pasado, claro, si bien tuvo consecuencia acá, y si nos ponemos a pensar ahora, ¿por qué la gente está interpretando, ya? Está interpretando de que si se secó el coligüe y se floreció el calanto, se está interpretando que fue por causa de ese eclipse, entonces puede ser que antiguamente la gente haya tenido como aviso previo, pero que no estaba, tal vez no pensó que era por otro eclipse que pudo haber ocurrido en otro lugar. Pero sí, por ejemplo, el que se sequen o florezcan es una seña también de algo. Ya la gente habla de huelén, huelé o huelén, ya así como algo, el solo que anuncian también que puede pasar. Por eso le decía al principio de que ambos están relacionados, perdón, ambos están relacionados, Nagmapu y Wenumapu. Si ocurre algo acá en el Nagmapu, perdón, como florecimiento del clanto y que se seca el coligüe, es porque viene un evento. Se fijan como que hay correlación. Entonces, sí, el año pasado, imagínense lo que ocurrió el año pasado, ¿ya? Por supuesto, eso de, si lo miramos, si nos ponemos en ese momento de ese eclipse del norte y lo hacemos retroceder 200 años atrás, ¿ya? Sin tecnología, sin diarios, sin radio, televisión, ninguna de esas plataformas, ¿cierto? Nosotros todos no tendríamos idea que en el norte hubo eclipse, pero quizás ya la consecuencia que contrajo ese eclipse del norte, que se secó el coligüe y el clanto, diríamos, ¿por qué se habrá secado el coligüe? ¿Por qué se habrá florecido el clanto? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué va a pasar? Entonces yo creo que esa es la observación y la pregunta que se hacía a la gente antiguamente. Ya, por supuesto que yo creo que habían muchas dudas, también después de eso mucha observación de esos eventos que pudo haber ocurrido. Entonces, a ponernos en el caso justamente de que si hubiera ocurrido hace 200 años atrás, esto que ocurrió el año pasado nomás. ¿Ya? Yo creo que también tendría una explicación, también la gente estaría alerta al por qué pasó. Y tal vez mucho más alerta todavía. Bien. Tenemos acá otras dos preguntas de la Lamien María Angélica, que dice, gracias por el compartir. Mi pregunta es, que entraron varias y se me corrió. Mi pregunta es, ¿qué plantas, según las vivencias de estos eventos y según la experiencia consciente de la nación mapuche, utilizaban en este tiempo? Y la otra pregunta es, ¿cómo se define y trabaja para ustedes la observación? Precisamente la interiorización de lo que pasa interna y externamente en torno a un eclipse. A ver, respondiendo a la primera pregunta, ñaña, que dice sobre las plantas que se utiliza, yo supongo que se refiere al momento de que ocurre un eclipse, o qué consecuencias tienen, o cuáles son los árboles o plantas que tienen mayor afectación cuando ocurre un eclipse. No sé si está esa pregunta por ahí. Bueno, eso no sé si la Lamien María Angélica está por ahí, quisiera abrir su micrófono y ampliarlo un poquito para que la ñaña Margarita pueda contestar. Sí, acá puedo ver las preguntas. Dice, ¿qué plantas se usan en el momento del eclipse? Por lo menos dentro de lo que yo tengo certeza,
pero por un tema de que sirve para iluminar, es lo que aparece justamente en el relato, ¿cierto? Y que es el coligüe, la caña de coligüe, que es distinto a la quila, ¿ya? Son distintos, son dos especies, que se parecen mucho, pero no es una sola, son distintas. Entonces, claro, se usan una de esas y al parecer, o sea, no para esta ocasión, no para este evento, solamente ya se usa el coligüe, sino en otras ocasiones, y ahí ya como con más certeza, ¿cierto? El coligüe se usa en momentos ceremoniales. El coligüe, es uno de las plantas también más o tan importante como los otros árboles nativos que se usan para ceremonias. Y lamentablemente, por eso la gente estaba un tanto preocupada cuando se empezó a secar el año pasado. Porque es una de las plantas que se usan en muchas cosas, pero en ceremonias sí. Ahora, para el eclipse específicamente, como dice el relato de la ñaña Clementina, y que lo mostré acá, que decía que sirvió para alumbrar, pero sí se usa también para ceremonia y es muy importante en esos espacios de ceremonia, el coligüe. Y de hecho debiera ser patrimonio, no sé, se debiera proteger, pero es importante. ¿Y la otra pregunta, ñaña? La otra pregunta es, ¿cómo define y se trabaja para ustedes la observación? Precisamente la interiorización de lo que pasa interna y externamente en torno a un eclipse. Ya, no sé, me imagino cómo se estará trabajando en la actualidad eso. Yo creo que estamos en un proceso todavía de reconstrucción de estos conocimientos. Es una tarea ardua, volver a sanar, ¿cierto? O a reencontrarnos con estos conocimientos. Estamos en un proceso complejo, ¿cierto? De volver a retomar, a volver a creer en lo que es nuestro, en lo que es propio, ¿ya? Eh, eh, Teniendo en cuenta que pasamos por un proceso histórico, ¿cierto? Nuestros abuelos, los abuelos de los abuelos, pasaron por un proceso histórico bastante violenta, en este encuentro ¿cierto? De las dos sociedades, que lamentablemente no fue para nada amigable. Entonces, es un proceso complejo, esto de volver a, a retomar este conocimiento con esta observación, considerando esa metodología propia que es la observación, y que metodología propia mapuche, que es la observación, pero también esa observación con un análisis interno, ¿cierto? De decir, esto es importante, esto es lo que me va a provocar a mí un cambio profundo en mi ser como persona, ¿cierto? Yo creo que eso es se está reencaminando nuevamente, creo. Si es que no sé si se entiende la respuesta, porque igual es complejo responder con certeza algunas cuestiones que estamos todavía en proceso de reflexión o de retomarnos, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta. Dice, Mari Lamien, por más problema lenta hinche, quiñe ramtun nien. Chalía yo, Lamien, Lorena Cañuque, o quiñe poyen chalín. Dice la Lamien, por aquí hemos escuchado que en el momento en que Punita Antú no hay que salir en otros lugares. No hay que salir. Y en otros lugares han avisado que en los días previos hay que hacer Sunurkan para dar fuerza a Coyen y a Antú. En los casos en que se hace Yeyipún y por lo que ha conocido usted, ¿a qué Nehuen se le hace rogativa? Mañumeyu. Feley.
Mechi Chaliafi, ñaña Lorena. Parece que la he encontrado en alguna ocasión, hemos tenido la oportunidad de encontrarnos, ñaña Lorena, que nuestra poyen chalinta amulela y tatfameo. Sí, se hace rogativa, por supuesto, y eso lo dejaron muy claro la gente de allá del Puel Mapu. Del Puel Mapu, más bien entre el Puel Mapu, el Huayzuf Mapu, que es un poco, o sea, en realidad que no está alejado de acá del lado del Munumapu, que de ahí la gente de Junín de los Andes, de los Quillihuil. Ellos lo dejaron muy claro. A todos los Nehuen del Bueno Mapu y del Nan Mapu se le hace Guillatún todos los días. No es solamente en ciertas ocasiones, ¿ya? Ellos lo tenían, por lo menos esa familia específicamente, lo tenían muy claro. Sí, también es verdad, y eso me parece que en muchos territorios coincidimos, en que idealmente ese día, ya sabiendo de que puede ocurrir algo, algún evento, es mejor no salir, es mejor quedarse en la casa. Y justamente haciendo eso de la rogativa, como decía la ñaña Clementina, ¿ya? Para que justamente así tanto Cuyen y Antú vuelvan a tener fuerza, ¿ya? Porque sí, nosotros como personas dependemos, ¿cierto?, del Nehuen que nos entrega Antú y Cuyen. Por supuesto que Antú y Cuyen también requieren de lo que nosotros podemos entregarle, ¿ya? ¿Y qué es lo que nosotros le podemos entregar? Un canto, ¿cierto?, con PEM, como decía la ñaña Clementina, un canto sagrado que se le hace específicamente, al parecer, a ellos mismos. Si tienen la posibilidad de revisar el libro Bueno Mapo, hay una parte donde se hacen, hay un pequeño extracto, porque el canto es mucho más complejo, pero un pequeño extracto de lo que se le dice a Antú. Antú Tanehuen Mañequi, dice la ñaña, ¿no? Que se le entrega fuerza, ¿ya? Pero cantando, haciendo como un canto sagrado. Por supuesto que también acompañado de la rogativa, ¿ya? De esa forma entonces se le entrega fuerza a Antú o Cuyen, según cuál de los dos o los otros astros o Nehuen también estén pasando por alguna lucha en ese momento, como dice la gente, ¿no? Sí, no, es preferible no salir, sobre todo ahora que tenemos ya conocimiento de que va a ocurrir un fenómeno, es mejor quedarse en la casa, ¿cierto?, con la familia. Es importante eso. Bien, bueno, a propósito de lo que dice la misma Margarita, de la posibilidad de leer ese extracto del libro Conumapo, al final de la conversación vamos a tener novedades sobre este libro, para que nos quedemos hasta el final. Acá tenemos otro comentario y pregunta también del Puelmapu, dice la mía Naucaliwen. Mari Compuche, Munamañún por compartir su kimun, la mía Margarita, y al equipo de Ficualmapu por facilitar el espacio. La pregunta es si el eclipse, en el momento que se está produciendo, sería conveniente estar a resguardo dentro de la ruca o se puede observar. Nosotros acá en el Pueblo Mapu vemos cómo la sociedad no mapuche convoca al turismo a observar el fenómeno por ser el lugar donde se verá totalmente. ¿Qué puede decirnos de esto? Munamañum, comunidad mapuche urbana, el Elquimun, Fishcumenoco, Pueblo Mapumeo. Feley. También aquí un trapoyen chalín o la lamien de allá del Pueblo Mapu, ¿ya? Sí, justamente, claro, depende un poco de los territorios, ¿cierto? Depende un poco de los territorios, pero insisto que en la mayoría coincidimos. Por ejemplo, sí, hay, por ejemplo, recomendaciones para niños y mujeres embarazadas de resguardarse en la casa. Es mejor, o sea, pueden observar, idealmente no directo cuando se está oscureciendo Antú. Por eso es importante observar alrededor también, ¿cierto? Pero sí se les recomienda a los niños porque dice como ellos están creciendo, Petuche, Mita, Chiqueche,
¿cierto? Como los niños están creciendo y tienen que ir recibiendo fuerza en su crecimiento, por eso es importante que no lo miren, porque el sol también está sufriendo, en ese momento está luchando, ¿ya? Entonces puede perder fuerza, y esa fuerza que pierde también se le puede traspasar al niño, ¿ya? Por eso se resguardan los niños, y niñas, por supuesto. Y en el caso de la mujer embarazada también, porque justamente su cuerpo no está en completa, o sea, no tiene todas las fuerzas necesarias, ¿cierto? Porque está ahí en proceso, ¿cierto?, de entregar energía también. Entonces, por un lado, porque puede salir muy débil, o también puede tener otro don también ese niño que venga, idealmente, pero también puede, si lo pilla débil a la persona, puede también tener alguna consecuencia física, o que le puede costar más caminar en la vida, como dice, en la vida, ¿sí? Así como que le puede costar algunas cosas. Entonces, por eso se le resguarda a las mujeres embarazadas, ¿ya? Para aparte que no tenga mancha, porque se dice que sí genera mancha, sobre todo el eclipse lunar. Y eso es cierto, o sea, yo lo he comprobado con una familia, es que sí ha salido con mancha cuando hace 22 años atrás también hubo un eclipse de luna, no parcial, o sea, perdón, no total, pero hubo. No me acuerdo la fecha exacta, pero pasó, y yo me acuerdo que esta pariente estaba ya en varios meses de embarazo, y le habían advertido que tuviera cuidado, y salió y salió su hija con una mancha en la carita, una mancha gigante, así era muy grande. Eso porque después ella relató de que había sido, porque había visto, salió un rato, miró, y después se tocó la panza, la guatita. Entonces, por eso se le resguarda, ¿ya? Porque esa mancha después le genera también molestia. Y en cuanto al tema del turismo, ese es un tema complejo. También no solamente se vive, yo creo, allá en el Puelmapo. De hecho, ya me estaba llamando la atención de que se hablara poco de ese tema, o más bien dicho, que abordaran poco lo que estaba pasando al otro lado de estas fronteras geopolíticas. Está muy centrado acá en la región, y específicamente en Pucón y Villarrica, que son las comunas que tienen el mayor poder adquisitivo, ¿cierto? Donde se concentra esta economía extractivista del turismo, donde se instalaron también personas lamentablemente que usurparon tierras. Entonces, y por supuesto, donde se le ha dado mayor importancia el tema turístico, pero ese turismo extractivista, hippie a no dar más, ya de sacar el conocimiento y transformarlo en algo, no sé cómo describirlo, porque me desespera un poco la forma en que lo han abordado. Yo no había visto eso, no me había dado el tiempo de revisar qué es lo que se estaba haciendo, pero están haciendo un montón de eventos, así como tipos chamánicos, como dicen, más encima. Entonces es muy conmovedor eso, escuchar eso, que solo el tema del eclipse se centre en ese punto económico, por sobre el conocimiento que hay del territorio y del fenómeno y del evento en sí. Entonces, yo creo que acá nos queda, por un lado, si hay comunidades, por ejemplo, mapuche, que han sido también convocados para este tipo de eventos, también ser un poco autocrítico. Yo entiendo de que hay gente, comunidades mapuche que necesitan subsistir, requieren y viven también de este turismo. Yo entiendo que ha sido difícil económicamente, y que sí han abierto sus puertas para el turista. Voy a confiar en que lo van a hacer de la manera más respetuosa posible, frente a lo que significa este evento en sí para el pueblo mapuche en general, tanto aquí de este lado
del territorio como en el Puelmapo. Confío en aquellas comunidades que quieren, por supuesto, compartir también este Kimón con gente, y esperando que esos turistas que lleguen a comunidades, por ejemplo, aprendan, o sea, que por favor aprendan, sean conscientes en el territorio en el que están, tomen conciencia en el territorio en el que están. Y versus, por supuesto, que aquel turismo, ¿cierto? Que difícil que cambiemos el pensamiento de ese otro turismo. Difícil, lo veo muy difícil porque ya hay cosas que se están haciendo y no sé qué más puedo decir en torno a ese tema. Igual es un tema complejo aquello. Fey, ñaña, la mien, que está allá en el Puelmapo. Bien, si me permite un comentario, Lamien, Margarita, en torno a esto del turismo, que también yo creo que hay comunidades mapuches, sectores que vienen trabajando otro tipo de turismo, un turismo más respetuoso, más local, no sé, pienso en las comunidades de Curarrehue, por ejemplo, ¿cierto? Todo lo que está ahí cerca de la aldea intercultural, lo que hace la Lamina Nepulef, y que no lo está pasando también ahora con esto de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces una posibilidad que ellos tienen de generar algunos recursos, pero de esta manera que ellos ya vienen trabajando de antes, no es que ellos armen un evento, ¿no es cierto?, como está haciendo el turismo occidentalizado, ¿no es cierto?, para el eclipse, sino que ellos vienen trabajando, ¿no es cierto?, en torno a recibir personas en sus territorios y compartir algunas experiencias. Entonces, como para sumar algo. Y dice aquí la Lamien Sí, ñaña, si me disculpa, sí. quiero agregar una cosa así, no, sin el afán de querer quitar tiempo, ñaña. Respecto a eso, justamente, hace como un mes atrás, yo sabía justamente de comunidades mapuche que vienen trabajando hace rato, algo así como un etnoturismo o un turismo cultural. Y me parece bastante extraño de que ahora, muy cercano al evento, Pucón y Villarrica están sin cuarentena, pero sin embargo Curarrehue, donde está concentrado la mayor parte de la gente mapuche, que justamente viene trabajando de hace rato en turismo mapuche, estén en cuarentena, ¿cierto? Y tal vez con cordón sanitario y todo. Bueno, no sé si es extraño, pero es para que se piense también, para que lo piensen. Cómo finalmente se tiende como a favorecer a cierta parte de la gente, y es para pensarla. Sí, yo tenía también esa información de que hay comunidades que, por supuesto, por eso digo, yo confío en la gente que quiere, que va a hacer de este evento algo distinto. Y por supuesto que es preferible, yo preferiría 1000 veces que sean las comunidades las que decidan qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren hacer para ese día. Pero lamentablemente, así en los medios de comunicación, también en las ofertas, ¿cierto? En las ofertas coloquen primero Villarrica y Pucón. Ñaña. Ruzungo, ñañita. Le decía que la Lamien Janet Payán comenta aquí, dice Feley Mañaña. No recuerdo el año, pero hay una generación de personas con esa mancha. A propósito de lo que estaba usted comentando, ¿no es cierto?, de las personas mujeres embarazadas que miran el eclipse. Y hay una pregunta de la Lamien Daniela que dice, con respecto a la pregunta de la Lamien, otra anterior, dice, plantas para quemar, sahumar, depende de las plantas que hay en el territorio. ¿Pide alguna recomendación? Sí, yo creo que eso es importante, ¿no? Yo creo que lo que se tenga a mano, lo que se tenga, o lo que disponga el entorno más cercano. Sí, es así. Lo mismo pasa con las semillas, por ejemplo, que esa otra cosa que también la gente siempre habla,
o comenta cuando hay algún evento así como, por ejemplo, cuando hay terremoto, ahí la gente tiene muchas cosas de qué hace después de que ocurra el terremoto, por ejemplo, o cuando está ocurriendo esta réplica de un terremoto, que se dice que se dejan, ojalá en platos de greda, semillitas del lugar, de la casa, de lo que se cultiva, se recoge, se recolecta ahí. Bien. Bueno, ¿sabe, ñaña? Están preguntando si se puede conseguir el libro en Junín de los Andes. Yo creo que podemos dejar esa pregunta en suspenso. Bueno, en realidad no sé, pero no sé si el libro va a llegar tan al Puelmapu ahora, pero tenemos una novedad en torno al libro Guanumapu, que no sé si saben, pero ha estado agotado hace harto tiempo ya la última edición del libro. No estaba en librerías, pero ahora sí tenemos, por lo menos de eso sí tenemos una buena noticia. Acá tengo otro comentario, voy a leer. Dice, Mari Compuche, Patricio por acá. También Margarita, Rumé Mañón por compartir su kimón. Mi pregunta es respecto del Peuma. ¿Escuchó alguna vez o sabe de algún relato que señale que algunas personas sueñan que el eclipse va a ocurrir o Peuma relacionado con el buen Umapu antes de ocurrir esto? Mañón y saludos desde la Futa Wilmapu. Feliz. Sí, yo creo que eso es como más, es muy importante y es común también de los peumas. Sí, la gente, por lo menos la gente mayor es muy alerta a eso. Y ahora último sí he escuchado algunos relatos de peuma en el que dicen que que algo, que a Huenú algo le va a pasar, o más que algo, va a tener como una lucha, ¿ya? La gente dice Mapuzungún, que Walu pian Wenumu, o sea, que Walu, así como que va a pelear algo en el cielo, ¿ya? Entonces, por eso la gente también, algunos están alerta y hacen rogativas previas, pero eso a veces queda como muy en el íntimo también de la persona y de la familia también, que comparten ese peuma. Pero sí, hay otros peumas también relacionados en Umapu, por ejemplo, cuando sueña solamente con Quillén, o solo con Quillén, y de lo que sueña también se interpretan cosas, ¿no? Se interpretan eventos, sucesos. También parece que Nielai Ramtun. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, porque no tengo más, no hay más en el chat. No sé si alguien quiere abrir su micrófono para hacer alguna última pregunta. Si no, también queremos hacer un anuncio con la mía Margarita. Me he puesto harto bueno este anuncio, ñaña. Usted sabe eso. No, ñaña. Bueno, como les comentaba, pues también el libro Guanumapu, que es el libro de las imágenes que la Lamina ha presentado, de los relatos que también nos ha compartido hoy, es un libro de astronomía mapuche, un libro que habla sobre este cielo mapuche, que estaba agotado, que mucha gente lo estuvo buscando por mucho tiempo, y ahora la ñaña quiere compartir que existe una posibilidad porque ha salido una nueva edición del libro. Cuéntenos la misma Margarita sobre esta nueva edición. Ya, sí, este libro, aquí está, hay una edición especial, no sé si no tengo uno cercano acá donde dice edición especial Eclipse de Sol. Es una reimpresión en realidad, que está mejorada en tema de imagen, principalmente. Las imágenes están mucho más nítidas, más clarito, se puede disfrutar mejor desde el punto de vista visual la ilustración, ¿ya? Y por supuesto, en la imagen también, o sea, la escritura también, es un libro que tiene los relatos escritos en Mapuzungún,
ya un mapuzungún de distintas voces, también de distintos territorios, y con su traducción al castellano. Ahora, quienes quieran solo leer en mapuzungún, por supuesto que eso va a depender de cada uno. Y bueno, hace tiempo atrás no habían salido ediciones, pese a que había harta demanda. La editorial no se quería arriesgar, ¿cierto?, a imprimir, porque claro, todo esto depende también de recursos económicos. Y aquí en Chile, a diferencia del Puelmapo, en Argentina en este caso, de las librerías o de las editoriales argentinas, los libros son más caros. Y al ser más caro, las editoriales a veces no se arriesgan a editar un libro que supuestamente está caro y que no lo van a adquirir, pero bueno, acá había una demanda enorme y nosotros insistimos en que era necesario de que la gente lo iba a adquirir de todas maneras porque es un material necesario. También. Entonces, al fin, este año, ya con un poco más de presión también, la editorial se atrevió a reimprimir unos pocos ejemplares igual, porque igual yo creo que se van a ir súper rápido. Y bueno, en ese sentido también ganamos la posibilidad de que a nosotros nos llegaran unos ejemplares para poder venderla más barata, porque está caro el libro. O sea, yo digo, es que está caro, así como estamos con este tema de la crisis también económica, en pesos chilenos está 25.000 pesos en librería, ya hay 25.000 pesos, no me acuerdo cómo es que se calcula con el peso argentino, pero en el caso ya bueno, en mi caso, por supuesto que hay un precio especial para la gente que quiera adquirir, o también si lleva más de 5, por ejemplo, también se puede hacer precio, así que hay, esa es la posibilidad de la novedad, me parece que la ñaña quería compartir. Sí, ñaña, eso quería, que nos asociemos entre varios, entonces hacemos unos grandes pedidos del libro aquí, podemos dejar nuestros números. Bueno, ñaña, gracias por contarnos esto, porque en verdad que hoy día hay harta diferencia entre pagar 25.000 pesos y pagar 15.000 pesos por un libro que tiene un trabajo de muchos años de investigación que sabemos que usted y su equipo realizaron, que recorrieron muchos territorios y además no hay mucho material y menos de esta calidad en torno al cielo mapuche, ¿no? Al Guanumapu, a la astronomía, a los astros, a la relación con los territorios. Bien, están acá las personas también, bueno, usted puede ver también el chat colocando corazones, Chartumay, un gusto por aprender de la misma Margarita, y aquí las personas quieren su libro. No sé si Lamien, usted prefiere que, como nosotros tenemos los correos de las personas, le reenviemos a ella su correo de contacto, porque alguien también lo pidió, para las personas que quieran pedir un libro. ¿Lo hacemos así, ñaña? Sí, bueno, yo como estoy acá en el campo, ya soy el fuenche, como dice esto, como usted también, ñaña Ángela, estamos en el loft, en el elfón, entonces me es un poco difícil como ir todos los días a bajar a la ciudad, porque aquí estamos en cuarentena y hay que andar con los permisos, ¿cierto? Eh, entonces, también le pedí a un Lamien que me ayude para la, ¿cómo se llama? Para venderla y repartirla, que ha sido bastante amable en distribuirla, sí, para distintos lugares. Así que una vez que ya tenga como una lista que quizás pudiéramos hacer, no sé si a través de usted también, ñaña, una lista y ahí agarrar los libros, yo los voy a dejar y se hace el reparto, o la gente que quiera pasar a retirarlo ahí también se puede hacer. Ñaña, entonces vamos a dar mi correo a las personas que se interesen por el libro, como nosotros tenemos los contactos. Y eso, queremos agradecer desde Ficualmapu nuevamente a la mía Margarita, que nada, pues continuamos nuestra relación de trabajo, de cariño, esperamos como ha sido hasta ahora, y a todas las personas que se conectaron, aquí mandan saludos desde Berlín, del colectivo Magón en Berlín, bueno, la gente que te saludaba desde el Puelmapu, muy gente, todas las personas agradecidas por el taller y algunos anotándose con el libro. Así es que Mañume Yula, mi Margarita, Mañume Imun con Pulamien, con Puché. Con esto nos despedimos, Peucayal con Pulamien.